extrapolar estos resultados, ¿sí? Extender esos resultados a ecuaciones diferenciales de mayor orden. Así que para este efecto, sea A sub i un coeficiente real, A sub i un coeficiente real, A sub n distinto de 0 para todos los subíndices i que van desde 1 hasta n. Entonces, la forma de las ecuaciones que se convierten en objeto de estudio de hoy es esta, una ecuación lineal donde todos los coeficientes, desde A sub 0, A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, son números reales fijos, cuidando de que el coeficiente principal sea diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que la anterior clase ayer, vamos a plantear de que y es la forma de la solución de nuestra ecuación adopta este formato de función exponencial e a la mx, donde la primera derivada es esta expresión, la segunda derivada es esta otra, y evidentemente la derivada de orden n es m a la n e a la mx. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazamos esta y en la ecuación, y' en la misma ecuación que estamos estudiando, y2' hasta la derivada de orden n, y tendremos a sub n, m a la n, e a la mx, y al evaluar esta sustitución, descubrimos de que podemos multiplicar por e a la menos mx a ambos miembros, para poder cancelar o eliminar ese factor que nunca va a ser 0, y en consecuencia nos aparece una ecuación polinomial, ¿sí?, cuyo grado es idéntico al orden de la ecuación diferencial. Fíjense que en esta ecuación auxiliar, llamada también ecuación característica, tiene una analogía muy explícita con la ecuación diferencial en estudio. De hecho, lo único que hemos logrado es cambiar el orden de derivación por el grado, nada más. Los coeficientes se mantienen idénticos. Así que nuestra nueva consigna ahora, para encontrar los valores de m que están en este coeficiente de nuestra solución particular, la tenemos que encontrar obteniendo las raíces de esta ecuación polinomial de grado n. Así que vamos a desempolvar algunos resultados del álgebra polinomial. Y según el teorema fundamental del álgebra, que lo debemos sacar Gauss, esta ecuación admite n raíces complejas, que las voy a etiquetar como sigma 1, sigma 2, sigma sub n minúscula, que pertenecen evidentemente al cuerpo de los complejos. ¿Sí? Así que nunca se olviden, toda ecuación de orden, polinomial de grado n, admite siempre n raíces complejas. No se olviden que estas n raíces pueden ser reales, pueden ser complejas, pero siempre vienen en pares conjugados. Eso sí, siempre vienen en pares conjugados. Entonces, eso quiere decir que esta expresión polinomial la podemos expresar como un producto, como la siguiente productoria. A sub n, que es el coeficiente principal, por m menos sigma 1 por m menos sigma 2 por puntos suspensivos, m menos sigma n igual a 0. Obviamente a sub n nunca va a ser 0, y de esa manera vamos generando las n raíces, mejor dicho, que tiene nuestra ecuación característica. Así que podemos distinguir aquí tres casos. Presten mucha atención. Puede ocurrir que existan n raíces reales, ¿sí? Sigma 1, sigma sub k, que pertenecen a los reales, que son distintas. Son las raíces, ¿no? Entonces tienen que decir aquí distintas. Vamos a corregir esto. No me está gustando. Distintas. Es decir, diferente a sigma sub j, siempre que i sea distinto de j. Y k, obviamente, tiene que ser un número entre 0, mayor que 0, y menor o igual que n. A lo sumo podemos tener entonces n raíces reales, y eso puede ocurrir. Luego, vamos a aportar k soluciones particulares linealmente independientes a la solución general. ¿Cuáles son esas k soluciones particulares? Y sub 1 igual a e a la sigma sub 1x, y sub 2 e a la sigma sub 2x, y así hasta y sub k e a la sigma sub kx.
¿De acuerdo? No he demostrado, pero evidentemente el Wronskiano de estas K soluciones particulares es diferente de cero. Sí, se puede demostrar, pero es un proceso un poquito moroso. Se utiliza para este efecto la matriz de Van der Monde. Pero en definitiva, este hecho nos garantiza que la familia de K soluciones particulares que nosotros tenemos y que estamos aportando a la solución general sea en definitiva linealmente independiente. Muy bien. Cuando existe una raíz real sigma con multiplicidad K, sí, esa va a ser nuestro caso 2, donde K una vez más va a ser un valor acotado entre 0 y n, porque podemos tener una raíz repetida n veces, ¿no? La misma raíz, por supuesto. Luego, se van a aportar K soluciones particulares linealmente independientes a nuestra solución general. ¿Cuál es la solución general? No sabemos porque evidentemente solamente estamos aportando K soluciones particulares. Y vamos a tener e a la sigma x porque esta es la única raíz que está con multiplicidad. Y al igual que cuando teníamos raíces repetidas, vamos a poner nuestra variable independiente afectando a la anterior solución. Aquí seguimos multiplicando por x a la anterior solución. Y así sucesivamente hasta que tengamos y sub k igual a x a la k menos 1 por e a la sigma k. Para chequear que el Wronskiano de esta familia sea distinta de 0, es suficiente que nosotros agarremos dos funciones distintas de ella, por ejemplo, y sub i y sub j, y j distintos, y mostremos que el Wronskiano entre ellas es diferente. Eso quiere decir que nunca voy a poder escribir a ninguno de estos vectores, a ninguna de estas funciones, como combinación lineal de otra solución particular. ¿De acuerdo? Entonces, el caso 3 lo vamos a distinguir cuando existen alfa y beta reales, ¿sí? Tales que sigma 1, 2 está formando las raíces complejas conjugadas igual a alfa más menos beta i, y son las raíces complejas conjugadas con multiplicidad k. No se olviden que beta tiene que ser distinto de 0, porque si fuese igual a 0 ya no tendríamos raíces complejas, serían raíces reales, o sea, no sería el caso 3. Y no hay que olvidar que el número i corresponde a la unidad imaginaria. Fíjense que k no puede ser mayor que n medios, porque siempre las raíces complejas vienen en pares conjugados. Por lo tanto, vamos a aportar a la solución general dos K soluciones particulares que son linealmente independientes. ¿Cuáles son ellas? Y sub 1 de x va a ser e al alfa x por coseno de beta x, y sub 2 e al alfa x seno de beta x. Esto es lo que habíamos obtenido cuando teníamos una ecuación de segundo orden, ¿no es cierto? De segundo grado. Y ¿qué vamos a hacer? Para obtener los otros pares de solución, vamos a multiplicar por x a las anteriores soluciones. Para obtener y sub 5 y sub 6, vamos a multiplicar por x a estas dos soluciones. Y así sucesivamente hasta llegar a y sub 2k menos 1, que va a aparecer el factor x a la k menos 1, x a la k menos 1. Y de esa manera logramos construir las dos K soluciones particulares que son linealmente independientes y que se están aportando a nuestra solución general. Para chequear que estas dos K soluciones son linealmente independientes, es suficiente, igual que hace rato, estudiar que el Wronskiano de dos cualesquiera de estas soluciones es diferente de 0 para todo y diferente de j. ¿De acuerdo? Este hecho nos garantiza que nuestra familia de 2K soluciones particulares sea linealmente independiente. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, de acá podemos nosotros concluir de que esta familia de y sub 1 y sub 2 hasta
y es sub 2k es linealmente independiente. Listo, no se diga más. Vamos a presentar algunos ejemplos. Resolvamos las siguientes ecuaciones lineales homogéneas. Fíjense que tenemos una de tercer orden, de sexto y de cuarto orden. Todas estas ecuaciones son lineales y homogéneas y sus coeficientes son siempre constantes. Así que empecemos con esta primera ecuación de tercer orden. Lo primero que vamos a hacer es construir una ecuación polinomial de tercer grado. ¿No es cierto? Copiamos los coeficientes. 1 menos 13, 5, 7. 1 menos 13, 5, 7. Ahí está la ecuación polinomial de tercer grado. ¿No es cierto? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué recursos hasta este momento nosotros tenemos para resolver ecuaciones polinomiales? Hagamos un pequeño listado. ¿Sí? Lo primero que tenemos son las fórmulas con radicales, como cuando resolvimos la ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Ustedes saben de que existe también una fórmula con radicales para la ecuación cúbica. ¿Han escuchado alguna vez hablar de las ecuaciones de Cardano-Tartaglia? Ecuación de tercer grado de Cardano-Tartaglia. Este es el discriminante de la ecuación cúbica. Necesito las soluciones. Aquí está. Si ustedes tienen una ecuación cúbica, a coeficientes constantes, por supuesto, y reales, las tres raíces están dadas por R1, R2 y R3. Y aquí está las fórmulas con radicales para resolver una ecuación de tercer grado. ¿Qué tal eso? Una verdadera locura. Y ojo, esto ya se conocía en plena Edad Media. ¿De acuerdo? 1300 aproximadamente, siglo XIII, siglo XIV de nuestra historia. Así que, si no sabían, hay ecuaciones polinomiales que pueden resolverse con uso de radicales, no solamente la ecuación de segundo grado, sino de tercer grado, y también tenemos la ecuación de cuarto grado, que son las famosas ecuaciones de Vieta. Pero, y este es un resultado muy trascendente de la álgebra polinomial, pero a partir de polinomios de quinto grado, un matemático muy jovencito, se llamaba Evaristo Galois, demostró de que no es posible encontrar las raíces de una ecuación polinomial de quinto grado para arriba mediante uso de radicales. ¿Escuchan lo que les digo? Mediante uso de radicales. Eso quiere decir que tenemos que abordar la solución de ese tipo de ecuaciones polinomiales desde otra perspectiva, con otros recursos. Y afortunadamente existe. ¿Sí? Es que hemos usado para las de segundo grado y que también sabemos que hay para las de tercer y cuarto grado. Tenemos la factorización sintética de Ruffini, ampliamente conocida. De hecho, es la que vamos a usar más luego, ¿sí? Pero esta técnica también es muy limitada, muy limitada. ¿Por qué? Porque solamente nos permite resolver ecuaciones cuando se tienen raíces totalmente enteras o a lo sumo racionales. O sea que si tuviésemos coeficientes que no son enteros o racionales, estamos fritos. No vamos a poder usar jamás Ruffini. Y además Ruffini se limita a un número muy limitado de posibilidades. O sea, es una técnica de ensayo y error. Después tenemos las factorizaciones especiales y también tenemos la localización de raíces con aproximaciones numéricas. Esto lo van a ver mucho a profundidad cuando estudien
los métodos numéricos para localizar raíces. Hay un montón, ¿no? Desde los métodos de Newton y los métodos de Newton mejorados, como el Newton-Raphson, los métodos de la secante, el de punto fijo, el delta cuadrado. Hay un montón de métodos que sirven para localizar raíces, pero uno por uno. Y siempre con aproximaciones numéricas. Y por supuesto también tenemos la posibilidad de usar la tecnología, ¿no? Ahora hasta las Casio uno pone una ecuación cúbica y nos sale los roots, las raíces con un clic, ¿no es verdad? Pero hay que tomar conciencia de que esos resultados que nos ofrecen también tienen acarreado un error implícito, ¿no? Porque no se olviden que todos los ordenadores y las calculadoras no son la excepción, ¿sí? Todos los ordenadores, incluso los más sofisticados que puede tener construida la humanidad en este momento, siempre utilizan una aritmética de punto flotante, ya que es inhumanamente posible modelar a todos los números reales en dispositivos de memoria finita. ¿De acuerdo? Así que hay varios recursos para que ustedes puedan resolver las ecuaciones de polinomiales de grado superior. En este caso, estoy usando la factorización sintética. Para eso copio todos los coeficientes de nuestro polinomio, siempre en su forma ordenada y completa. Eso quiere decir que si aquí no existiera este término cuadrático, igual tenemos que colocar su coeficiente 0, ¿no? Eso quiere decir que tiene que estar completo. Entonces, acá debemos elegir un número que no se escoge al azar, ¿no? Sabemos de que estos números que se van a elegir deben ser divisores positivos o negativos del término independiente. Así que aquí tengo posibilidad de elegir de estos 4 números, nada más, porque el número 7 es un número primo en los enteros, así que solamente tiene 4 divisores. Si no funciona con ninguno de estos divisores, habrá que agarrar el método de Ruffini y ponerlo al basurero, porque no nos sirve. No se puede usar más. Y buscar, evidentemente, otro recurso. Entonces, usamos Ruffini. Aquí sí me funcionó con 1. Veamos, bajo el 1, 1 por 1 nos da 1, menos 13 más 1, menos 12. Menos 12 por 1, menos 12. 5 menos 12, menos 7. Menos 7 por 1, menos 7. Y 7 menos 7 es 0. De esta manera ya tenemos los coeficientes del polinomio cuadrático que se va a formar y el otro coeficiente que está dado por m menos 1. De aquí se tiene que este polinomio es 0 o este otro polinomio es 0. El discriminante acá nos ha salido estrictamente positivo. Por lo tanto, vamos a tener de acá dos raíces, que serían 6 más menos raíz de 43, y acá la otra raíz m igual a 1. Así que estamos frente al caso 1, cuando tenemos 3 raíces. Exactamente 3 raíces. Entonces, vamos copiando. C sub 1 por e a la m1x más C sub 2 e a la m2x, C sub 3 e a la m3x. Y listo, estamos frente al caso 1. ¿Se ha dejado entender hasta acá? Tenemos entonces las 3 raíces reales y todas distintas. Presentemos el caso 2. Tengo esta ecuación polinomial de grado 6. ¿Cómo resuelvo esta ecuación de sexto grado? Una sugerencia que nos dan es el que podamos nosotros asignar a m cuadrado igual a p. Por tanto, esta ecuación de sexto grado se reduce a una ecuación cúbica. Es más, podemos hacer uso del hecho de que este polinomio, que es cúbico, se trata de un tetranomio cúbico perfecto. Es decir, es una factorización especial. Nos permite una factorización especial y escribir como p menos 2 al cubo. ¿Pero qué era p? Entonces voy a tener m cuadrado menos 2 al cubo. Esta expresión polinomial m cuadrado menos 2 es lo mismo que escribir m menos raíz de 2 todo eso al cuadrado, o sea, como una diferencia de cuadrados,
que puede factorizarse como el producto de estos dos polinomios de primer grado. No se olviden que en cada factor sigue afectando a cada uno de los polinomios de primer grado. Por tanto, vamos a tener que m es igual a raíz de 2 o bien m es igual a menos raíz de 2, ambas con multiplicidad 3. Y empezamos. Y va a ser igual a c sub 1 por e a la mx más c sub 2 e a la mx. Y aquí, fíjense, va aumentando el grado del factor x. Aquí lo mismo, teníamos esta solución y vamos agregando un factor x a la anterior solución, un factor x a la anterior solución. Y de esa manera, como era de esperar, esta ecuación de sexto grado va a tener como solución a una familia de curvas que dependen de 6 parámetros. No se olviden que el orden de una ecuación diferencial está siempre en concomitancia con el grado, con la cantidad de constantes o parámetros que tiene nuestra ecuación. O sea que si una ecuación es de quinto grado, necesitamos 5 constantes o parámetros para declarar una solución general. Y de esa manera hemos ilustrado el caso 2, cuando aparece una raíz real, una multiplicidad k. Finalmente, fíjense, tenemos una ecuación diferencial de cuarto orden. Una ecuación diferencial de cuarto donde los coeficientes son 1, 2, 3, 2, 1. Así que vamos a tener la siguiente. ¿Dónde está? Aquí está. Así que vamos a tener la siguiente ecuación polinomial de cuarto grado. ¿No? Los coeficientes 1, 2, 3, 2, 1 se siguen respetando. Y acá nos dan una sugerencia. Nos dicen eleve al cuadrado este trinomio. Al elevar al cuadrado, elevamos al cuadrado cada término, más el doble producto del primero por el segundo, más el doble producto del primero por el tercero, más el doble producto del segundo por el tercero. Reduciendo los términos semejantes, resulta que tenemos el primer miembro de nuestra ecuación polinomial que queremos resolver. O sea que esta ecuación polinomial es esta expresión. Así que lo que nos queda es resolver la ecuación de segundo grado. Para este efecto, calculamos el discriminado, menos 4 veces 1 por 1, es negativo. Eso quiere decir que vamos a tener dos raíces complejas conjugadas con multiplicidad 2. ¿Por qué 2? Porque aquí tengo esta potencia cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, las dos raíces complejas conjugadas con multiplicidad 2 son menos 1 medio más menos raíz de 3 medios. Y alfa es menos 1 medio y beta es raíz de 3 medios, lo que nos permite concluir rapidito la conclusión. Nos permite establecer rapidito la conclusión. Es decir, en lugar de alfa tenemos menos 1 medio. C sub 1 coseno, en lugar de beta tenemos raíz de 3 medios. Más, y vamos a generar la misma solución, pero agregando un x a estas dos soluciones anteriores. Y de esa manera, como era de esperar, vamos a tener las 4 constantes que son necesarias y suficientes para tener una solución general de nuestra ecuación diferencial que era de cuarto orden. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Entonces, se podría decir que podemos resolver cualquier ecuación diferencial lineal homogénea mientras sus coeficientes sean constantes, ¿no es cierto? Sin importar cuál sea su orden. Si queremos voltear la página y empezar a preguntarnos, ¿y cómo será resolver las ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes variables? ¿Cómo será eso?
La respuesta no es elemental y de hecho queda muy fuera del alcance de esta unidad. Vamos a necesitar de trabajar con otros recursos para poder resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes variables de una manera más general. Esto lo vamos a retomar en la quinta unidad de nuestra materia cuando estudiemos la unidad de las series de potencias enteras o series de potencias racionales llamadas también de Frobenius. Entonces, hasta entonces, solamente vamos a poder resolver un tipo de ecuaciones diferenciales de coeficientes variables que se pueden resolver mediante los recursos que ya hemos aprendido hasta ahora. Son las famosas ecuaciones lineales equidimensionales, llamadas también de Cauchy-Euler. Se escribe Cauchy-Euler, se pronuncia Cauchy-Euler. ¿De acuerdo? Así como Newton, se escribe Newton, pero todos sabemos que se pronuncia con una I bien latina. Bien, entonces vamos a tener un nuevo objeto de estudio, que son estas ecuaciones de Cauchy-Euler, que tienen ahora coeficientes variables. Pero sus coeficientes tienen algo interesante. Fíjense que cada coeficiente es para nosotros una función polinomial cuyo grado coincide con el orden de derivación del factor que acompaña. Así, sea a sub i cualquier número real fijo con coeficiente principal no nulo. Y fíjense que xn acompaña a y super n, x a la n-1 acompaña a y super n-1. No se olviden que cuando estamos poniendo entre paréntesis, estamos haciendo referencia al orden de derivación. Y cuando no tiene paréntesis, hacemos referencia al grado del polinomio. Entonces, ¿cuál ha sido la genialidad de estos matemáticos? Uno inglés y el otro suizo. Demostraron que con este cambio de variable independiente, es decir, en lugar de x ponemos t, con este cambio de variable independiente resulta que nuestra ecuación diferencial a coeficientes variables se va a reducir a una ecuación a coeficientes constantes que ya sabemos resolverla. Ese es el espíritu de esto, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la genialidad. Si t es logaritmo natural de x, entonces se plantea que t es logaritmo natural de x y por lo tanto x va a ser e a la t. Observen de que para que esto quede bien definido, necesariamente x tiene que ser mayor que 0. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si algún rato necesitamos resolver esta ecuación diferencial sobre un intervalo de valores de la variable independiente negativas? Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Si quieren, puedo hacer aquí un asterisco. Y este asterisco dice lo siguiente. Si x fuese menor que 0, entonces el planteamiento para t va a ser el siguiente. T va a ser el logaritmo natural de menos x. Es decir, que x va a ser igual a menos e a la t. ¿De acuerdo? Y así nos garantizamos que x sea menor que 0. ¿Está eso claro? Ese sería el único ajuste que habría que hacer. Bueno, entonces, continuamos. Con esto en mente, la primera derivada sabemos que es la derivada del diferencial de y sobre el diferencial de x, que usando la regla de la cadena es la derivada de y respecto de t por la derivada de t respecto de x. Es decir, copiamos esto. Y la derivada de t respecto de x está claro que es 1 sobre x. Así que esta x la paso a multiplicar al primer miembro y nos queda x por y' igual a la derivada de y respecto de t. ¿De acuerdo? O sea que este término, x por y', se está reduciendo a una derivada cuyo coeficiente solamente va a quedar a sub 1.
es decir, un término con coeficiente constante. Bien, presten atención. La derivada de segundo orden, sabemos que es la primera derivada de la primera derivada. Pero, ¿qué es la derivada de y respecto de x? Ya hemos visto, es la derivada de y respecto de t por 1 sobre x. ¿Qué es 1 sobre x? Es el inverso de x, es decir, e a la menos t. Entonces, aquí tengo un producto de dos funciones que dependen de t. Así que vuelvo a usar la regla de la cadena. Entonces, la derivada respecto de x es la derivada respecto de t por la derivada de t respecto de x. Entonces, acá tengo que derivar un producto de funciones. Entonces, derivo esta función que está aquí, por esta otra función sin derivar, más esta primera función, la dejo tal cual, por la derivada de e a la menos t, que es menos e a la menos t. ¿No es cierto? Pero e a la menos t ya hemos visto que es 1 sobre x. Esto será menos 1 sobre x. Así que puedo factorizar 1 sobre x de todo este corchete. Y voy a tener 1 sobre x al cuadrado por la derivada del segundo orden de y respecto de t cuadrado, menos la derivada de y respecto de t. Esta potencia x al cuadrado pasa a multiplicar a y2', y por lo tanto vamos a tener x cuadrado y y2' igual a esta diferencia. Así que ya tengo un término que puedo reemplazar acá, y a sub 2 se convierte en coeficientes de esta diferencia de derivadas de orden superior, y observen que se convierte en unas derivadas con coeficientes constantes. Y así podemos continuar este proceso con la tercera derivada. La tercera derivada no es más que la primera derivada de la segunda derivada. Así que copio la segunda derivada que tenemos aquí. Esta es la segunda derivada, ¿no? 1 sobre x al cuadrado es lo mismo que e a la menos 2t. Y nuevamente aplicamos la regla de la cadena, derivamos respecto de t por la derivada de t respecto de x. Y acá tengo que derivar un producto de funciones, aquí está el producto de funciones, menos este otro producto de funciones, aquí está entre corchete, por la derivada de t respecto de x, que es 1 sobre x. No se olviden que 1 sobre x al cuadrado es e a la menos 2t, por esta razón, porque esto se puede escribir como 1 sobre e a la t al cuadrado, y e a la t sabemos que es x. Muy bien. ¿Hay términos semejantes? Sí, hay términos semejantes. Primero, antes que hablemos de términos semejantes, fíjense que se puede factorizar e a la menos 2t de los 4 términos que están dentro de las llaves, pero e a la menos 2t es 1 sobre x al cuadrado, que multiplicando por 1 sobre x nos genera 1 sobre x al cubo. Y ahora sí, reducimos los términos semejantes. Este término lo copiamos aquí, menos 2 veces la segunda derivada, menos la segunda derivada, nos va a dar menos 3 veces la segunda derivada. Y después más 2 veces la primera derivada de y respecto de t. Una vez más, pasamos x al cubo por y3', y tenemos una expresión cuyos coeficientes son todos constantes. ¿De acuerdo? Entonces, como ejemplo, imagínense que nos dan esta ecuación de tercer orden. ¿Es una ecuación de Cauchy? Sí, es una ecuación de Cauchy. Cada coeficiente tiene una función polinomial cuyo grado coincide con el orden del factor que acompaña. A sub 0 hasta a sub 3 son números reales fijos, y a sub 3 diferente de 0. Entonces, vamos a tener a sub 3 a sub 3 por x cubo y3', x cubo y3', ya sabemos que es toda esta expresión, la copiamos aquí, más a sub 2 por x cuadrado y2', pero x cuadrado y2' sabemos que es esta diferencia, la vamos a copiar aquí, más a sub 1 por x y', pero x y' ya hemos demostrado que es la derivada de y respecto de t, la vamos a copiar aquí, más a sub 0 y. Y fíjense, esta nueva ecuación está ahora en términos de la nueva variable independiente que es t. ¿No es cierto? Así que reduciendo los términos semejantes, resulta que vamos a tener una ecuación
que tiene todos sus coeficientes constantes. Todos, pero todos sus coeficientes constantes. Así que la ecuación diferencial lineal homogénea, coeficientes constantes, la podemos expresar así. Sí. No se olviden que una vez que se resuelve en términos de t, tenemos que volver a utilizar esta relación de variables independientes para escribir la solución en términos de la variable original x. Y aquí está lo que les había comentado hace rato. Si x fuese negativo, hay que plantear esta sustitución. Veamos otro ejemplo más concretito. Tenemos una ecuación homogénea a coeficientes variables, equidimensional, y y es una función que depende de x. Aplicando esta sustitución, donde e a la t es igual a x, entonces, y utilizando el resultado que hemos obtenido hace rato, podemos ver de que nuestra nueva ecuación diferencial, en términos de la variable t, ha quedado reducida a una ecuación lineal homogénea de tercer orden a coeficientes constantes, que ya hemos visto cómo resolver hoy al inicio de esta clase. Así que vamos a necesitar de resolver esta ecuación auxiliar. Nos da estas tres raíces. ¿Sí? ¿Cómo hemos obtenido esto? Ruffini, pueden usar técnicas de factorización como gusten. Pueden usar sus calculadores, no hay ningún problema. Tenemos estas tres raíces y de esa manera tenemos también las tres soluciones particulares de nuestra ecuación. Luego, no vamos a dejar la solución en términos de t, tenemos que dejarlas en términos, evidentemente, de la variable independiente x. Así que reemplazamos. Sabemos que e a la menos 2t se puede escribir como e a la t a la menos 2, pero e a la t es x, o sea que esto es lo mismo que x a la menos 2. Por el coseno de 2 veces t, pero ¿qué es t? Logaritmo natural de x, y eso es lo que vamos a hacer. De esa manera, habremos conquistado la solución de esta familia de ecuaciones diferenciales a coeficientes variables. Y de hecho vamos a llegar solamente hasta aquí, porque cuando tengamos otro tipo de coeficientes variables, ahí sí que la complicación es enorme y necesitamos, como ya les había adelantado, otro recurso de resolución. Acá solo a título de comentario, igual x a la cuarta por y a la cuarta, aquí tienen una deducción, pueden sacarle una foto por si algún rato necesitasen este resultado, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? El día de ayer les había comentado de que pueden ustedes ya trabajar varios ejercicios de uno de nuestros libros base. ¿Dónde estaban estos ejercicios? Por aquí creo que estaban. Más arriba. Sí. Les había recomendado que hiciesen hasta el ejercicio 13 de la sección 4.3. Hasta el ejercicio 13. ¿Recuerdan? Hasta este ejercicio. ¿Por qué no sabíamos todavía resolver las de orden superior? Que ustedes pueden ver que están desde el 15 hasta el ejercicio 41. O sea que, no, y es más, o sea, podrían hacer tranquilamente hasta el ejercicio 47. Les recomendaría que hagan hasta el ejercicio 47, por lo menos, de la sección 4.3. No necesitan trabajar todos los impares, pueden hacer los impares no consecutivos para que no sea muy abultado el trabajo y para que ganen en extensión. Fíjense que aquí aparecen ecuaciones hasta de quinto orden, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, las ecuaciones de Cauchy-Euler las tenemos un poquito más adelante en nuestro libro.
Permítame ver eso, ¿dónde está? Aquí están las ecuaciones de Cauchy-Euler. Y ustedes ya pueden resolver los primeros 17 ejercicios de esta sección 4.7. ¿De acuerdo? Por lo menos hagan los impares no consecutivos, ¿no? El 1, el 5, el 9, el 13, el 17. Por lo menos esos ejercicios deberían hacerlos. ¿De acuerdo? A partir de la siguiente semana vamos a empezar ya a trabajar las ecuaciones lineales no homogéneas. Y de hecho, la siguiente semana ya vamos a acabar nuestro contenido. Por cierto, ¿para cuándo hemos fijado nuestro examen correspondiente al primer parcial? Creo que para el 3, ¿no? Sí, aquí está registrado para el 3 de noviembre. O sea que la siguiente semana es, ¿qué fecha? 26 y 27. Hasta lo que hagamos el 27, tendremos como contenido de evaluación para nuestro primer examen parcial. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Si no tiene entonces ninguna pregunta, voy a suspender esta transmisión y nos estamos reencontrando hasta la próxima semana. Por favor, estos ejercicios que les estoy consignando son muy importantes que los hagan porque constituyen una preparación para su examen del primer parcial. Hasta entonces, nos estamos reencontrando la siguiente semana. Cuídense mucho y pásenla bien.